Cuando Él habla del Espíritu Santo, habla de ser revestidos de poder. Entonces quiero hablar sobre eso hoy en un aspecto particular. Cuando habla del Espíritu Santo es poder, es el poder de Dios. El Espíritu Santo viene para darnos muchas cosas. En 1 Corintios nos da dones espirituales. En Juan nos enseña y nos revela al Padre. Aquí en Juan, Hechos capítulo 1, dice que fueron bautizados y recibieron el poder del Espíritu Santo para testificar y hablar. Entonces cuando habla aquí Cristo diciendo, quédense hasta que son revestidos de poder de lo alto, poder que viene del cielo, revestidos de este poder. ¿Y qué es el poder más poderoso o el poder mayor que principal que Cristo o Dios nos ha dado a nosotros? Obviamente su Espíritu, pero es el Espíritu de Dios. A pesar del Espíritu de Dios, la persona de Dios en su Espíritu en nosotros, ¿qué es lo que Él nos ha dado a nosotros? ¿Qué es lo más poderoso que Él nos ha dado a nosotros? La palabra de Dios. Dios habla y mundos, estrellas, galaxias se forman con solamente hablar. Como dice la canción, con tan solo hablar. El poder de la palabra de Dios. Él habla a las tinieblas y dice que haya luz y luz aparece. La palabra de Dios. Y Cristo es el verbo o el logos de Dios, que es la palabra en griego, palabra. Cristo es la palabra encarnada de Dios, donde Él vino a nosotros para revelarnos la palabra del Padre. Cristo dice, Él no habla de su propia cuenta, sino solamente lo que el Padre le dice. Y esto es tan importante. Cristo vino para revelarnos y hacernos entender la palabra de Dios. Y esto lo vamos a ver en Lucas capítulo 24, comenzando en versículo 13. Este es el día de su resurrección, el mismo domingo. El primer día de la semana. Cristo había resucitado, ya las mujeres habían ido, encontraron la tumba vacía. Cristo había aparecido a María Magdalena y a Pedro, pero no creían. Todavía estaban dudando si verdaderamente había sucedido, no sabían qué creer. Y 2 discípulos estaban en camino de Jerusalén a Emaús, un pueblo que quedaba como a 7 millas o unos 11 kilómetros. Y mientras que iban caminando, estaban tan descaídos, tan tristes. Y mira, dice en versículo 13, aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no los reconocieron, pues sus ojos estaban velados. En el versículo 25, qué torpes son ustedes, les dijo. Ok, yo no sé cómo ellos reaccionarían con alguien que ni conocen, porque no lo conocen, pero Él les dice, qué torpes, qué lentos, qué despacios, how foolish. Les dijo, de corazón, para creer todo lo que ha dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo? Cuando Él habla de los profetas, Él está hablando de la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Y entonces, comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Y entonces, ¿se acuerda cuando Cristo le dijo a los fariseos, ustedes escudriñan la palabra, la estudian, y no se dan cuenta que esta Escritura habla y testifica de quién yo soy y todo lo que yo voy a hacer, pero no lo ven? Y Él aquí les comienza a hablar desde Moisés, de las Escrituras. Cristo le está explicando a ellos lo que la Escritura dice acerca de quién Él es y que todo tiene que ser cumplido. Y entonces, versículo 30, luego estando con ellos a la mesa, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y reconocieron, pero Él desapareció en ese momento. Tan pronto que reconocieron quién Él era, desapareció frente a ellos.
Y entonces ellos comienzan a decir, entonces se les abrieron los ojos y decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y entonces continúa esta historia. Ellos regresan a los discípulos, aunque es de noche, aunque es tarde, regresan a los discípulos a contarles a ellos lo que acaba de pasar. Y mira lo que dice el versículo 44. Cuando todavía estaba con ellos, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplir todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Él está diciendo toda la palabra de Dios, esta palabra, todo lo que mi Padre ha dicho, tiene que ser cumplido. Tiene que ser cumplido. No, ni una sola palabra de Dios va a caer al piso. Se va a cumplir, se va a quedar cada uno, ni uno se va a quedar sin cumplirse. Y entonces le dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Eso es lo que está escrito, le explicó. Y lo que yo les leí al comienzo. Entonces Cristo les comienza a explicar, pero mira interesante, les abrió su entendimiento para que pudieran entender y les comienza a explicar de la palabra nuevamente quién Él es y lo que Dios iba a hacer. En febrero yo les mencioné que yo creo que Dios nos está diciendo a nosotros como iglesia. Y no, es bíblico. Pero creo que Dios nos está diciendo a nosotros ahora que pongan atención. ¿Se acuerdan en Apocalipsis? En Apocalipsis hay 7 cartas a 7 iglesias. Y hay un mensaje particular para cada iglesia. Una iglesia había perdido su ¿qué? Primer amor. Y Él les dice, yo sé lo bueno que están haciendo, pero han perdido su primer amor. Regresen otra vez y hagan las cosas que hicieron al principio. Otros estaban tolerando ciertas doctrinas falsas. Un mensaje particular para esa iglesia en ese momento. Y yo creo que lo que yo oí de Dios al final del año pasado, entrando a este año, es que Él nos está hablando. No que nos quiere hablar, Él siempre está hablando. Y que nosotros tenemos que entender lo que Él está diciendo, tener oídos para oír, porque en Apocalipsis eso es lo que Él le dice a cada iglesia, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu está diciendo. Dios está hablando y Él quiere que nosotros comenzamos a entender lo que Él nos está diciendo. Y lo primero es que el Espíritu Santo viene y lo recibimos para hacernos entender la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Y nosotros tenemos que entender. Muchos somos, ¿cómo se diría? Analfabeto bíblicamente. Illiterate. No conocemos la palabra de Dios. Conocemos ahí unas historias, pero de conocer, y les dije la semana pasada, eso es el ataque, la estrategia principal del diablo contra el creyente y contra la iglesia. Atacar la palabra de Dios, la confianza en la palabra. ¿Se acuerda lo que le dijo el serpiente a Eva? ¿Es cierto que Dios te dijo? Atacar nuestra habilidad de estar en la palabra de Dios. Porque en 2 partes de la Biblia hay una promesa referente a la palabra de Dios. Muchos lo saben. Si lo quieren escribir y anotarlo, es Josué capítulo 1, es el primero. Y en Josué capítulo 1 dice lo siguiente: sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está escrito, en ella está escrito,
Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. La promesa de meditar y guardar la palabra de Dios día y noche viene con una promesa de prosperidad donde sea que vayamos. ¿Crees que el diablo, entendiendo eso, va a querer que lees la palabra de Dios? Nosotros en esta generación somos las personas que tenemos más accesibilidad a la palabra de Dios y menos conocimiento de la palabra de Dios a la misma vez. Porque lo tenemos en nuestros teléfonos o podemos tenerlo, lo podemos andar con nosotros en todo momento. Tenemos tan accesibilidad a la palabra de Dios, más que cualquier otra generación en toda la historia, pero a la misma vez somos una de las generaciones más ignorantes de la palabra de Dios. De la promesa de Dios, de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y leyendo eso, ¿quién no desea eso? ¿Quién no desearía tener una vida que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que siempre da su fruto en su tiempo y su hoja no cae? Y tenemos la respuesta, es el meditar, es el leer la palabra. Y lo que Cristo dijo es en Juan 14 que leímos, es el que lo obedece, el que tiene mis mandamientos, mi palabra y las pone en práctica. Eso es la parte de meditar que nos cuesta. Es el leer la palabra, qué es lo que Dios está diciendo a mi vida y cómo puedo yo ahora ponerlo en práctica. Lo leo, lo medito con el propósito de poner en práctica lo que estoy leyendo. Y esto es lo interesante también. La promesa de que Dios, de lo que Él nos quiere dar a nosotros. Y no lo podemos entender, no lo podemos asimilar, no podemos meditar sobre la palabra sin el Espíritu Santo. Porque dice, Cristo en Lucas 24 estaba exponiendo, estaba enseñando a los discípulos, abriendo su entendimiento, sus mentes para entender la palabra. La cosa ahora es que Cristo ya está con el Padre. Entonces Cristo no puede venir y hablarnos y enseñarnos de esta forma. Por eso Él envió el Espíritu. Y Él dice, el Espíritu va a tomar. Mira, hablen conmigo a Juan 14. Él dice que el Espíritu Santo va a venir y les va a hablar a ustedes. Juan 16, versículo 12. Juan 16, versículo 12. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrán soportar. Cristo otra vez está diciendo, yo tengo mucho que decir. Tengo mucho más que compartir, que enseñarles. No me queda tiempo y no lo pueden soportar todo en este momento, pero continuamos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu Santo viene para hablarnos de todo lo que el Padre está hablando con el Hijo en el cielo y anunciarnos las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Él dice, me va a traer gloria en cuanto Él toma lo que Él escucha del cielo y de todo lo del conocimiento de misterios del plan de Dios, y cuando se los revela a ustedes, yo voy a ser glorificado. Es la voluntad y el deseo de Dios y de Cristo que nosotros todos estemos recibiendo del Espíritu Santo revelación de su palabra. Y dice, todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les digo que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Pero esta es la cosa. El Espíritu Santo, Dios nos dio el Espíritu Santo para conseguir abriendo nuestro entendimiento de las cosas de Dios, la palabra de Dios, el poder de Dios. Pero el Espíritu Santo no me va a obligar
a abrir este libro y leerlo. Pero si lo hago, el Espíritu Santo me va a iluminar. Pero no me va a obligar a hacerlo. Y no te va a obligar. Nosotros tenemos que decir, yo necesito, yo quiero el poder, yo quiero buscar de Dios y meditar sobre su palabra. Él no nos va a obligar a la fuerza a meditar. Pero eso es un reto personal para mí en este año. Yo quiero comenzar a hacerlo día y noche. Yo les mencioné, no sé si en el retiro que tuvimos o aquí en una de las prédicas, que si aún lo hiciéramos una vez al día, porque él dice día y noche. Lo que Cristo está diciendo en el Antiguo Testamento y Nuevo es algo de una vida, es algo de día y noche. Es como decimos, es algo, ¿cómo es la palabra? Es algo grande, es una tarea. No es fácil, él no dice, mira, solamente lees un versículo al día. No, él está diciendo, medita sobre mi palabra día y noche. Y yo mencioné que, mira, trate de por lo menos hacerlo una vez al día. Porque si hacerlo día y noche trae prosperidad en todo lo que hagas, entonces por lo menos hacerlo parte del tiempo, 50% va a ser un progreso y vamos a experimentar algo. Pero el Espíritu Santo aún en eso me está desafiando, diciendo, Tony, eso no es lo que dice. Si quieres la prosperidad, si quieres mover y el poder de mi palabra y lo que puede traer en tu vida, haga lo que dice, medite sobre mi palabra día y noche. La palabra de Dios no lo podemos entender aparte del Espíritu de Dios. Y si has tratado de leer la Biblia y no la has comprendido, no la has entendido, a lo mejor es porque no has rendido todavía su vida, su corazón al Espíritu Santo, a Cristo, para que Él pueda venir y morar en la persona del Espíritu Santo en tu vida. Porque Él aquí dice, el Espíritu Santo va a revelar a nosotros, va a iluminar nuestras mentes, va a hacernos entender lo que está escrito en la palabra de Dios. Y va a comenzar con la palabra. Primeramente, lo que el Espíritu Santo nos va a revelar a nosotros no son las conversaciones de Dios en el trono, va a ser primero la palabra de Dios que Él nos ha dejado a nosotros. Y nosotros queremos tener revelación divina, pero ¿sabe por qué? Porque a nosotros queremos todo ¿qué? Fácil. Lo queremos fácil, lo queremos ahora, ya. Vivimos en un mundo, en una vida instantáneo. Pagamos extra para recibir las cosas en 2 días. Estaba comprando algo y me decía, mira, si compras $49, el shipping es gratis, el envío es gratis. Entonces yo tenía ahí un momento a pensar, voy a gastar más para que pero ¿por qué? Porque lo quiero rápido, lo quiero pronto. Porque me lo envían en 2 días en vez de esperar una semana. Ahora, ¿han experimentado eso? Compras algo por internet y cuando ves que te va a tomar una semana, dices, una semana. Ay, no, porque ya no queremos todo ahora. Y así también somos nosotros con la palabra, el conocimiento. Queremos que Dios nos muestre todo sin dar ningún esfuerzo. Y queremos que Él simplemente nos diga lo que tenemos que hacer y que nos dé el poder y todo, sin nosotros meditar, sin nosotros buscar qué es lo que está escrito en la palabra. Y la forma principal, porque esto es lo que dice en 1 de Juan, no necesitan que alguien les enseñe, porque el Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas. Ok. En el cuerpo sí es importante y es bueno reunirnos y estudiar juntos la palabra de Dios. Pero nosotros, hablando nosotros, la iglesia hoy en día, en todo el mundo, por lo menos en las Américas, nosotros queremos venir y sentarnos y decir, pastor, enséñame. Pastor, enséñame la palabra. Tú estudiaste esta semana, ¿verdad, pastor? Sí, yo estudié. Entonces enséñame lo que el Señor te dijo. No es que eso es malo, pero ¿qué si la semana que viene, en vez de yo pararme y decir,
mira lo que el Señor me dio para compartir. Yo digo, ¿sabe qué? Hoy todos vamos a comenzar a compartir qué es lo que Dios les dio a ustedes. ¿Qué es lo que en esta semana de la palabra de Dios el Espíritu Santo te dio un momento kairos, un momento de revelación? Yo quiero que ustedes me alimentan a mí, compartiendo conmigo lo que han aprendido de la palabra, de estando en la presencia de Dios y abriendo su palabra. Nosotros, el Espíritu Santo, es nuestro primer maestro. Amén. Amén. Él es nuestro primer maestro. Entonces sí, necesitamos personas preparadas, pero todos, no se olviden, Cristo cuando fue a buscar a discípulos, no fue al seminario, no fue al templo ni a la sinagoga, fue a las calles, fue al mar, encontró pescadores, hombres de negocio, lo que se dice en inglés blue collar, y los invitó a ellos a ser parte del movimiento que iba a transformar el mundo. Y el hecho de que Pedro y su hermano y Juan y Santiago eran pescadores significa, primero, que eran hombres capaces, eran hombres con inteligencia, pero que no eran hombres escogidos para ser discípulos o para ser maestros de la ley, porque eso se esperaba y se daba y se ofrecía, como algunos han dicho, de los mejores, de los jóvenes en ese tiempo, con la habilidad intelectual para aprender y escudriñar la palabra de Dios y memorizar el Antiguo Testamento palabra por palabra. Sin embargo, Cristo no fue a buscar a esos jóvenes. Él no fue a buscarlos a ellos. Él no dijo, tu habilidad de memorizar no es lo que estoy buscando. Lo que quiero ver es tu corazón. Y si tienes un corazón dispuesto, no se preocupe de lo demás. Porque no va a ser por tu inteligencia, no va a ser por tu fuerza, que dice la palabra, por mi espíritu, dice el Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a responder en oración. Él ya ha dicho que Él tiene mucho que decirte. Hazlo personal, Él tiene mucho que decirnos como iglesia, pero individualmente, personalmente, Él tiene mucho que Él quiere decirte. Él no está callado, no es que hay que decirle, Señor, por favor, hábleme. Él está diciendo a nosotros, destape sus oídos, inclínate a mí, ponga atención, yo estoy hablando. Y dile, Señor, yo quiero recibir, yo quiero tener oídos abiertos para oír, escuchar lo que el Espíritu Santo me quiere decir. Y les quiero decir otra vez, tiene que comenzar con la palabra de Dios. Tiene que comenzar con la palabra. No va a ser siempre que estás en el carro manejando y de pronto una revelación de Dios y Dios te va a hablar y te va a enseñar todo. Él hace eso. Pero lo primero tiene que ser la vida de ir a las Escrituras y leer o escuchar la palabra de Dios personalmente, individualmente, y comenzarlo diciendo, Señor, hábleme ahora a través de tu palabra. Entonces te quiero desafiar a esta semana a tomar su Biblia y tomar un tiempo para abrir de los evangelios, de la vida de Cristo, de las palabras de Cristo. Si ya tiene su práctica y su forma de hacerlo, excelente, pero para los que no lo están haciendo, los que no tienen ese ritmo de vida, de estar en la palabra y de recibir revelación de Dios, estás buscando prosperidad, estás buscando éxito, estás buscando eso en su vida,
y la Biblia nos da la promesa de cómo obtener eso. Prueba a Dios. Prueba a Dios a ver si Él es fiel o no. Y esta semana toma su Biblia en los evangelios, en las vidas de Cristo, en las enseñanzas de Cristo. Léelo cuidadosamente. No tiene que ser una hora, pero léelo cuidadosamente. Comienza diciendo: Espíritu de Dios, hábleme. Abre mi entendimiento ahora para entender lo que voy a leer y hábleme. Y léelo cuidadosamente, conversando con el Espíritu Santo mientras que lo está leyendo. Y a terminar, pregúntele al Espíritu Santo: ahora, Espíritu de Dios, ¿qué quieres que haga? ¿En qué de lo que acaba yo de leer, qué tengo que hacer? ¿Qué paso tengo que tomar? Ahí estás tomándolo ahora seriamente y lo estás aplicando a tu vida. Y le estás dando la libertad al Espíritu Santo a hablarte de la palabra de Dios. Y el privilegio, la libertad de Él en también dirigir tus próximos pasos. Quiero que cantemos esta canción en la que sigues como una afirmación de que sí necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos la presencia de Dios. Él fue enviado para unirnos al Padre y para revelarnos la palabra de Dios. Y si fallamos en eso, la primera razón o propósito o el fundamento del Espíritu de Dios en nuestras vidas, no vamos a ver el crecimiento que deseamos ver. Pero sí, si aprendemos a oír de la palabra y el Espíritu, Dios va a hacer cosas grandes en nuestras vidas. Vamos a cantar esta canción, Espíritu de Dios.